Capítulo 4. Dominique estaba junto a la puerta de su habitación. Winand vio la luz de las estrellas sobre los helados vidrios del Roof Garden. Vio que su reflejo modulaba las líneas del perfil de Dominique y que un débil resplandor se posaba sobre sus párpados y en los planos de sus mejillas. Pensó que aquella era la iluminación adecuada para su rostro. Dominique se volvió hacia él lentamente y la luz perfiló la mata pálida de sus cabellos. Ella le sonrió, como le sonreía siempre, con un saludo tranquilo de entendimiento. ¿Qué te pasa, Gal? Buenas noches, querida. ¿Por qué? Pareces feliz. No son estas las palabras, pero son las que más se le aproximan. Liviano se le aproxima más. Me siento liviano, con 30 años menos. Pero no lo que hubiera querido ser hace 30 años. Uno nunca lo hace. Lo que siento es un deseo de ser conducido hacia atrás, intacto, como soy ahora, volver al principio, así. Es bastante ilógico, imposible y maravilloso. Generalmente se siente eso cuando uno conoció a alguien. A una mujer casi siempre. Sí, pero no se trata de una mujer, sino de un hombre. Dominique, esta noche estás divina. Pero siempre te digo eso. No es eso lo que te quería decir, sino, me gusta que esta noche estés tan hermosa. ¿Qué pasa, Gal? Nada. Nada más que el sentimiento de cuán fácil y poco importante resulta vivir. Le tomó las manos y se las llevó a los labios. Dominique, nunca me he detenido a pensar que es un milagro que haya durado nuestro matrimonio. Ahora creo que no será roto por nada ni por nadie. Se apoyó contra el cristal de la puerta. Tengo un regalo para ti. No me recuerdes que esta es la frase que empleo más a menudo. Tengo un regalo para hacértelo al final del verano. Nuestra casa. ¿La casa? Como no habías hablado de ella durante tanto tiempo, creí que la habrías olvidado. No he pensado otra cosa en estos últimos meses. ¿No has cambiado de opinión? ¿Quieres mudarte de la ciudad? Sí, Gal. Si tú también lo quieres. ¿Te has decidido por el arquitecto? He hecho más que eso. Tengo el proyecto de la casa para mostrártelo. Oh, me gustaría verlo. Está en mi estudio. Vamos, quiero que lo veas. Ella se sonrió y Winand la asió de la muñeca con una breve presión, como una caricia, como si quisiera infundirle coraje, en tanto que lo seguía. Winand abrió la puerta del estudio y la hizo pasar primero. La luz estaba encendida y el proyecto extendido sobre la mesa, frente a la puerta. Dominique se detuvo, con las manos atrás, aferrado al marco de la puerta. El proyecto estaba demasiado lejos para que pudiera ver la firma, pero reconoció el trabajo y supo quién era el único ser que podía haberlo diseñado. Movió sus espaldas, describiendo un círculo, girando lentamente como si estuviese amarrada a una estaca y hubiese perdido la esperanza de huir, y solo su cuerpo hiciera un esfuerzo último e instintivo de protesta. Pensó que tendía en la cama en brazos de Rolk y en presencia de Winand, la violación hubiera sido menos terrible. Aquel proyecto era más personal que el cuerpo de Rolk, creado como respuesta a una fuerza de equilibrio que procedía de Winand. Era una violación de ella, de Rolk, de Winand, y, sin embargo, comprendió que era lo inevitable. No, murmuró, cosas como esta nunca son una coincidencia. ¿Qué? Pero ella levantó la mano, rechazando, con amabilidad, toda conversación y se acercó al fino dibujo,
apagando sus pasos sobre la alfombra. Vio la firma, de finos rasgos, en un ángulo, Jaguar Road. Era menos terrible que la forma de la casa, era un débil punto de apoyo, era un saludo. ¿Qué, Dominique? Volvió hacia Winand el rostro. Él advirtió su respuesta. Sabía que te gustaría. Perdona lo inadecuado. Esta noche nos faltan las palabras. Ella se acercó al diván y se sentó, apoyando la espalda en los almohadones para mantenerse erguida. Se quedó mirando a Winand. Él estaba delante de ella, apoyado en el manto de la chimenea, mirando el dibujo, vuelto. Ella no podía desviarse del proyecto. El rostro de Winand era como un reflejo del mismo. ¿Lo has visto a él, Gal? ¿A quién? Al arquitecto. Naturalmente que lo he visto. No hace una hora. ¿Cuándo lo viste por vez primera? El mes pasado. Tanto tiempo hace que lo conoces. Cada noche, cuando venías a casa, en la mesa. ¿Quieres preguntarme por qué no te lo dije? Quería tener el proyecto para mostrártelo. La casa la imaginé igual a esta, pero no te lo podía explicar. No creía que nadie pudiese comprender y diseñar jamás lo que yo quería. Él lo ha hecho. ¿Quién? Howard Rourke. Quería escuchar aquel nombre en boca de Gal Winand. ¿Cómo se te ocurrió elegirlo, Gal? Miré todo lo que había en el país. Todos los edificios que me gustaban habían sido construidos por él. Ella asintió lentamente con la cabeza. Dominique, doy por sentado que no te importa ya, pero sé que he elegido al único arquitecto a quien atacaste todo el tiempo que estuviste en el banner. ¿Leíste mis artículos? Sí. Sin embargo, trabajaste para él una vez. La estatua, Dominique, fue hecha para su templo. Sí. Es extraño. Perdiste el puesto en el banner por defenderlo. No sabía eso cuando lo elegí. No sabía nada del juicio. Había olvidado su nombre. Dominique, en cierto modo, fue el quien me dio tu persona. La estatua de su templo. Y ahora él me va a dar la casa. Dominique, ¿por qué le odias? No le odiaba. Hace tanto. Supongo que nada de esto importa ya, ¿verdad? Winand señaló el proyecto. No lo veo desde hace años. Lo verás dentro de una hora. Viene a cenar. Ella movió la mano, trazando una espiral en el brazo del diván, para convencerse de que podía hacerla. ¿Aquí? Sí. ¿Lo has invitado a cenar? Winand se sonrió, recordaba el disgusto que sentía por la presencia de invitados en la casa. Dijo, esto es distinto. Lo quiero aquí. No creo que lo recuerdes bien, si no, no estarías asombrada. Dominique se puso en pie. Está bien, Dale. Iré a dar las órdenes. Después, tendré que vestirme. Se miraron uno al otro en el salón de la casa de Winand. Ella pensó cuán simple era todo. Él siempre había estado allí. Había sido la fuerza motriz de cada paso que ella daba en las habitaciones. La había conducido allí y ahora iba a reclamar el sitio. Ella lo contemplaba. Lo miraba como lo había visto, por la mañana, cuando se despertó en su cama por última vez. Sabía que ni su ropa ni los años se habían interpuesto entre ella y la integridad viviente de aquel recuerdo. Pensó que había sido inevitable desde el primer momento, desde el instante en que lo vio en la cantera, tenía que terminar así, en la casa de Gal Winand,
y al fin sentía la paz de la consumación, sabía que su parte en la decisión había terminado, ella había sido la única que había actuado, pero en adelante actuaría él. Estaba erguida, con la cabeza levantada, los planos de su rostro tenían simetría militar y fragilidad femenina, sus manos colgaban a los lados, paralelas a las líneas de su traje negro. ¿Cómo está usted, señor Rourke? ¿Cómo está usted, señora Winnan? Le agradezco mucho la casa que ha proyectado para nosotros. Es el más hermoso de sus edificios. Tenía que ser, señora Winnan, dada la naturaleza de la obra. Dominique volvió la cabeza. ¿Cómo encargaste el trabajo al señor Rourke, Dal? Exactamente como te he dicho. Pensó en lo que Rourke había oído decir de Winnan y que había aceptado. Se dirigió al asiento y los dos hombres siguieron su ejemplo. Rourke dijo: si le gusta la casa, debe tener presente que el primer paso fue la concepción que ella tuvo Winnan. ¿Está compartiendo su reputación con su cliente? Sí, en cierto modo. Creo que contradice, por lo que recuerdo, sus convicciones profesionales. Pero apoya mis convicciones personales. Nunca he comprendido eso. Creo en los conflictos, señora. ¿Ha habido un conflicto en el diseño de esta casa? El deseo de no ser influido por mi cliente. ¿En qué modo? Me ha gustado trabajar para algunas personas y no me ha gustado hacerlo para otras, pero ninguna de ambas cosas interesa. Esta vez me di cuenta de que la casa sería lo que tenía que ser, solo porque debía ser hecha por el señor Winnan. Tenía que superar eso. O más bien, tenía que trabajar con él y contra él. Era la mejor manera de obrar. La casa debía sobrepasar al arquitecto, al cliente y al ocupante futuro. Pero la casa es usted, Howard, dijo Winnan. Es usted a pesar de todo. Cuando oyó el nombre, Howard, el rostro de Dominique tuvo el primer signo de emoción, pero fue una emoción serena. Winnan no lo advirtió. ¿Rourke? Sí. La miró, fue su primer contacto personal. Ella no pudo leer ningún comentario, solo una afirmación consciente del pensamiento que la había emocionado. Gracias por haber comprendido, Gael, contestó él. Es extraño, agregó Winnan. Yo soy el hombre que más posee, ofensivamente, en todo el mundo. Hago algo con las cosas. Si yo elijo un cenicero en cualquier casa de las de a 10 centavos y lo pago y me lo meto en el bolsillo, ese cenicero se transforma en una clase especial, distinto de cualquier otro por el solo hecho de ser mío. Se produce en las cosas una calidad especial, una suerte de halo, al tomar contacto conmigo. Siento esto en todo lo que poseo. Desde mi abrigo a una linotipia, desde la sala de composición de los ejemplares del banner que se venden en los puestos, hasta casa, a mi esposa. Nunca he deseado tanto ser el dueño de algo como quiero serlo de la casa que éste me construirá. Tal vez tenga celos de que Dominique viva en ella. Soy un loco en cosas como estas. Y sin embargo, haga lo que haga, o pague lo que pague, siento que no seré el dueño, la casa será siempre suya. Será mía, Gael, pero en otro sentido. Usted poseerá esa casa y cualquier otra que yo haya construido. Usted es dueño de cada edificación que le ha respondido cuando se detuvo ante ella. ¿En qué sentido? En un sentido personal. Lo que usted siente, precisamente, en presencia de algo que admira es una palabra, sí. La afirmación, la aceptación, el signo de admisión. Y eso sí es más que una contestación,
en una especie amena a la vida, a la tierra que sostiene ese algo, el pensamiento que lo creó, a usted mismo, porque lo puede contemplar. Pero la facultad de decir sí o no es de la esencia de toda propiedad. Es su propia propiedad y su propio yo. Su alma, si usted quiere. Su alma tiene una sola función básica, la de valorar. No puede decir sí, sin decir yo. No existe afirmación sin el que afirma. En este sentido suyo todo aquello a lo que concede su amor. En ese sentido, ¿comparte usted las cosas con otros? No. No se trata de compartir. Cuando escucho una sinfonía que me gusta, no tomo de ella lo que tomó el compositor. Pero si usted pronuncia ante ella su propio amén, es también suya. Y yo estoy encantado de que sea suya. Winand dijo sonriendo. Me gusta que piense así. De suerte que yo soy dueño de Monadnock, de la casa Enright, del edificio Cor. Y del templo Stoar, agregó Dominique. Ella los había escuchado. Se sentía estupefacta. Winand nunca había hablado así con ningún invitado, Rourke nunca había hablado así con ningún cliente. Percibió que aquella estupefacción podía estallar más tarde en ira o en indignación. Ahora había solo un tono incisivo en su voz, un tono que destruía lo que había oído. Ella pensó que había tenido éxito. Winand contestó, dejando caer la palabra pesadamente. Sí. Olvidé el templo Stoar, Guy, dijo Rourke. Había una alegría tan simple y descuidada en su voz, que ninguna dispensación solemne podía haber sido más efectiva. Sí, Howard, agregó Winand sonriendo. Dominique notó que los ojos de Rourke se volvían hacia ella. No le he dado las gracias, señora, por haberme aceptado como arquitecto. Sé que el señor Winand me eligió, pero que usted podía haber rechazado mis servicios. Debo decirle que estoy encantado con que no lo haya hecho. Ella pensó, lo creo porque nada de lo que ocurre puede creerse, todo lo aceptaré esta noche. Lo estoy mirando. Con indiferente cortesía dijo. No habrá sido un reproche, a mi juicio, el suponer que yo podría rechazar una casa que usted ha proyectado, señor Rourke. Se le ocurrió que nada de lo que ella dijese en voz alta tenía importancia. Howard, ¿ese sí puede ser retirado una vez concedido? Interrogó Winand. Dominique se quiso reír con un enojo incrédulo. Era la voz de Winand la que había preguntado en lugar de haber sido la de ella. Él debe mirarme cuando conteste, pensó, él debe mirarme. Nunca, repuso Rourke mirando a Winand. Se dicen muchas tonterías cuando se habla de la inconsciencia humana y de la fugacidad de las emociones, dijo Winand. Yo creo en primer término que un sentimiento que cambia nunca ha existido. Hay libros que me gustaban a la edad de 18 años y que todavía me gustan. El camarero entró trayendo una bandeja con cócteles. En tanto hacía su copa, ella observaba a Rourke al coger la suya de la bandeja. En ese instante, pensó, el pie de la copa entre sus dedos, le produce la misma impresión que a mí el mismo hecho, tenemos esto en común. Winand, de pie, sosteniendo la copa, miraba a Rourke con sorpresa incrédula, no como a un invitado, sino como a un propietario que casi no se da cuenta de que posee tan valiosa propiedad. Dominique tensó, no estoy loca, sino solamente nerviosa, pero está bien, estoy diciendo algo, no sé de qué se trata, pero debe estar bien, ambos hablan y escuchan, Gal se sonríe, debo de estar diciendo cosas convenientes. Se anunció la cena y ella se levantó obediente,
inició la marcha hacia el comedor como un animal gracioso que se equilibra por reflejos condicionados. Se sentó a la cabecera de la mesa, entre los dos hombres, situados frente a frente. Observó los cubiertos de plata en las manos de Rourke, las piezas de metal pulido con las iniciales G, W. He hecho esto muchas veces, pensó. Soy la encantadora señora de Guinan. Se trataba de senadores, jueces, presidentes de compañías de seguros que se sentaban a mi derecha y estoy acostumbrada a esto. Todo porque Gal ha sido elevado, a través de años de tortura, a una posición que le ha permitido invitar a cenar a senadores y jueces para entretenerse con ellos, todo con el objeto de que llegara una noche en que el individuo que tuviera al frente fuera Howard Rourke. Winand habló de periodismo, no demostró ningún desagrado en discutir el tema con Rourke y ella pronunció pocas frases cuando le pareció oportuno. Su voz tenía una simplicidad luminosa, ella se dejaba llevar sin resistencia, pues cualquier reacción, ya fuese de pena o de temor, hubiera sido superflua. Pensó, en el transcurso de la conversación, que la frase próxima de Winand sería: «Tú has convivido con él», y ella le respondería: «Sí, es verdad», con toda sencillez. Pero Winand raramente la miraba. Cuando lo hacía, advertía en el rostro del que el suyo estaba normal. Después volvieron al salón y vio a Rourke junto a la ventana, frente a las luces de la ciudad. Gal construyó este lugar, pensó, como una prueba de su propia victoria, para tener siempre la ciudad delante, la ciudad en la cual miraba al fin. Pero esto ha sido edificado expresamente para que el cuerpo de Rourke, y creo que Gal lo sabe, obstruyera millas de esa perspectiva, dejando al margen de su figura solo algunos puntos de fuego y algunos tubos de vidrio iluminado. Rourke estaba fumando y ella observaba cómo movía su cigarrillo, lentamente, frente al cielo negro, cómo se lo colocaba entre los labios y después lo tomaba entre los dedos extendidos y pensó: son solo chispas que se desprenden de su cigarrillo las que brillan en el espacio que está detrás de él. A Gal siempre le agrada contemplar la ciudad de noche, dijo ella amablemente. Le gustaban los rascacielos. Entonces advirtió que había hablado en pasado y se preguntó por qué. Winand trajo el proyecto, extendió los planos sobre la mesa y los tres se inclinaron sobre ellos. El lápiz de Rourke se movía señalando los complicados rasgos geométricos de las líneas finas de los blancos pliegos. Dominique oía su voz, cerca de ella, que daba explicaciones. No hablaba de belleza ni de afirmaciones, sino de armarios, escaleras, despensas, cuartos de baño. Rourke le preguntó si encontraba conveniente la disposición. Ella pensó que resultaba extraño que todos hablaran como si realmente ella viviese en aquella casa. Cuando Rourke se fue, Winand le preguntó: «¿Qué opinas del arquitecto?» Dominique sintió algo de disgusto y de peligro, como un súbito retorcimiento, y dijo, con un poco de temor y otro poco de deliberada provocación: «¿No te acuerdas de Dwight Carson?» «Oh, olvídate de Dwight Carson». La voz de Winand, rechazando la seriedad, rechazando la culpa, tenía exactamente el mismo tono que la voz que había dicho: «Olvide el templo de Stodar». La secretaria, en la sala de espera, miró fijamente al caballero cuyo rostro tan a menudo había visto en los diarios. «Gal Winand», dijo inclinando la cabeza en señal de presentación. «Me gustaría ver al señor Rourke, siempre que no esté ocupado». «Por favor, no le moleste si lo está». «No he sido citado». La secretaria nunca se había imaginado que Winand fuese a una oficina sin ser anunciado y que solicitara que se la admitiera en un tono de grave deferencia.
anunció al cliente. Rourke salió a la sala de espera, sonriente, como si no encontrase nada extraordinario en aquella visita. Hola, Gal. Entré. Hola, Howard. Siguió a Rourke. A través de las ventanas se veía la oscuridad del atardecer que disolvía la ciudad. Nevaba. Manchitas negras remolineaban furiosamente al trasluz. No quiero interrumpirle si está ocupado, Howard. No es nada importante. Hacía 5 días, desde la fecha de la cena, que no veía a Rourke. No estoy ocupado. Quítese el abrigo. ¿Traigo el proyecto? No, no quiero hablar de la casa. He venido sin ningún motivo especial. He estado en mi oficina todo el día, medio enfermo, y se me ocurrió venir aquí. ¿Qué le causa risa? Nada. Que usted dijo que no es nada importante. Winand le miró, se sonrió y asintió con la cabeza. Se sentó al borde de la mesa, con una comodidad que nunca había sentido en su propia oficina, con las manos en los bolsillos y balanceando una pierna. Es casi extraordinario conversar con usted. Siempre siento como si estuviera comentando una copia al carbón de mí mismo y yo hubiera visto el original. Parece que usted oye un minuto antes todo lo que voy a decir. Estamos desacordes. ¿Llama desacorde a eso? Quizá demasiado sincronizados. Sus ojos se movían lentamente en torno a la pieza. Si nosotros somos dueños de las cosas que aceptamos, entonces yo soy el dueño de esta oficina. Le pertenece. ¿Sabe lo que siento aquí? No, no digo que me sienta como en mi casa. No creo que me sienta en ninguna parte como en mi casa. No diría que me siento como en los palacios que he visitado o en las grandes catedrales europeas. Me siento como cuando estaba en Skichan, en los mejores días que pasé allí, que no fueron muchos, por cierto. A veces me sentaba como ahora, si bien en un pedazo de pared rota junto al muelle, había estrellas encima de mi cabeza y montones de recibos alrededor. El río olía a ostras podridas. Howard, cuando mira hacia atrás, ¿no le parece como si todos sus días se hubiesen deslizado monótonamente, como una especie de ejercicio de mecanografía? ¿O había allí altos, o sea, puntos en los que alcanzaba metas, y después continuaba la escritura? Hubo altos. ¿Los conocíaste a veces? ¿Sabía lo que significaban? Sí. Yo no. Lo supe después, pero jamás conocí las razones. Hubo un momento, eran las 12 y yo estaba detrás de una pared esperando que me mataran. Solo sabía que iban a matarme. Ni lo que hice después ni la lucha que tuve que afrontar, sino únicamente el momento en que yo había estado esperando. No sé por qué es un punto que yo recuerdo, o porque estoy orgulloso de él. No sé por qué se me ocurre aquí. No busqué la razón. ¿La conoce? He estado pensando en mi pasado desde que lo conocí a usted. Había pasado años sin pensar en él. No, no extraigo de ello conclusiones secretas para usted. No me disgusta mirar hacia atrás ni me causa placer. No es nada más que mirar. No es una búsqueda, ni siquiera un viaje. No es otra cosa que una manera de caminar al azar, como vadar por el campo al atardecer, cuando uno está un poco cansado. Si hay alguna conexión con usted, es solo un pensamiento que retorna. Me quedo pensando en que usted y yo empezamos del mismo modo. Desde el mismo punto. Desde la nada. Pienso exactamente en todo eso. Precisamente, en que nosotros empezamos del mismo modo. ¿Quiere decirme qué significa esto? No.
Winand echó un vistazo a la habitación y vio un diario en la parte superior de un fichero. ¿Quién diablos lee el banner aquí? Yo. ¿Desde cuándo? Desde hace un mes. ¿Sadismo? No. Curiosidad. Winand se puso en pie, tomó el diario y hojeó las páginas. Se detuvo en una y se rió entre dientes. La levantó. La página tenía la fotografía de los proyectos para la exposición La Marcha de los Siglos. Terrible, ¿no? Es desagradable tener que darle publicidad a esto. Pero me siento mejor cuando pienso en lo que les hizo usted a esos eminentes líderes políticos. Se sonrió alegre. Les dijo que no cooperaba ni colaboraba. Pero no se trataba de una postura, Guy. Era simple sentido común. Uno no puede colaborar en el propio trabajo. Yo puedo cooperar, si así se dice, con los obreros que levantan mis construcciones, pero no puedo ayudarles a colocar los ladrillos si ellos no pueden ayudarme a proyectar la casa. Es lo que hubiera querido hacer. Estoy obligado a darles a esos líderes políticos espacio gratis en mis diarios. Pero está bien. Usted los ha ofeteado por mí. Apartó el diario, sin disgusto. Es como el almuerzo al cual tuve que asistir hoy. Una reunión nacional de anunciadores. Tuve que darles publicidad culebreando, torciéndome, rabiando. Tanto me disgustó que creí que iba a atacarlos a ciegas o a romper a golpes la cabeza de alguno de ellos. Entonces me acordé de usted. Pensé que nada de aquello le afectaba. En ninguna forma. La reunión nacional de anunciadores no existe, por lo tanto, para usted. Es una especie de cuarta dimensión que nunca puede establecer ninguna comunicación con usted. Pensé en eso y sentí un consuelo especial. Se apoyó en el fichero adelantando un pie, cruzó los brazos y habló suavemente. Howard, una vez tuve un gatito. Era un animalito lleno de pulgas, nada más que piel, suciedad y huesos. Me siguió a casa, le di de comer y un puntapié, pero al día siguiente volvió y, al fin, me quedé con él. Entonces yo tenía 17 años, trabajaba en la Gazette, aprendiendo el oficio que iba a desempeñar toda mi vida. Lo podía tener, pero no para siempre. A veces me sentía mal. Por las noches, generalmente. Una vez quise suicidarme. No por rabia, la rabia me hace trabajar con más ahínco. Tampoco por miedo. Por disgusto, Howard. Un disgusto que le da a uno la impresión de que todo el mundo estuviera bajo el agua y el agua estuviera inmóvil, un agua que hubiese salido de las cloacas y lo hubiera destruido todo, hasta el cielo, hasta mi cerebro. Entonces contemplé el gatito. Pensé que él no conocía las cosas que yo odiaba, que nunca las podría conocer. Estaba limpio, limpio en un sentido absoluto, porque no tenía capacidad para comprender la fealdad del mundo. No puedo relatarle el consuelo que tuve al tratar de imaginar el estado de conciencia que había dentro de aquel pequeño cerebro, al tratar de compartirlo, una conciencia viviente, pero limpia y libre. Yo estaba en el suelo y colocaba mi rostro contra la panza del gatito y escuchaba al animal que ronroneaba. Y entonces me sentí mejor. Esa es la cuestión, Howard. He llamado a su oficina un muelle con olor a podrido y a usted un gatito de la calle. Esa es mi manera de rendirle homenaje. Rourke se sonrió. Winand notó que la risa era de agradecimiento. Cállese, Winand, dijo bruscamente. No diga nada. Dal se encaminó a la ventana y se quedó mirando hacia afuera.
No sé por qué diablos haré hablado así. Estos son los primeros años felices de mi vida. Lo conocí porque quise elegir un monumento a mi felicidad. Vengo aquí para buscar descanso, lo encuentro y después salgo con estas cosas. Bien, no importa. Mire qué tiempo asqueroso. ¿Ha terminado su trabajo? ¿Da por terminado el día? Sí. Vamos a cenar juntos por aquí cerca. Vamos. ¿Me permite hablar por teléfono? Le diré a Dominique que no me espere a cenar. Marcó el número. Rourke se dirigió a la sala de dibujo. Tenía que dar órdenes antes de irse. Pero se detuvo en la puerta. Tuvo que detenerse y oír. Hola. ¿Dominique? Sí. Cansado. No, tú lo pareces. No iré a cenar. ¿Me disculpas, ahora? No sé, quizá tarde. Voy a comer en el centro. No, voy a cenar con Howard Rourke. ¿Dominique? Sí. ¿Qué? Te estoy hablando desde su oficina. Hasta luego, querida. Volvió a colgar el receptor. En la biblioteca de su casa, Dominique permaneció con la mano en el teléfono, como si todavía durase la conversación. Durante 5 días y sus correspondientes noches luchó contra su solo deseo, ir a verle. Verle solo, en cualquier parte, en su casa, en su oficina, en la calle, nada más que por una palabra o una sola mirada, pero que estuviese solo. No podía ir. Su participación en la acción había terminado. Él podía verla cuando desease. Ella se dio cuenta de que él la visitaría y de que deseaba que lo esperase. Lo había esperado, pero había concentrado todo su pensamiento en una dirección, en una oficina del edificio Core. Se quedó con el receptor en la mano. Ella no debía ir a aquella oficina, pero Gal podía hacerlo. Cuando Ellsworth entró en el despacho de Winand, a donde había sido citado, dio algunos pasos y después se detuvo. Las paredes de la habitación, la única lujosa del edificio Banner, estaban hechas de corcho, con paneles de cobre. Nunca habían ostentado ningún cuadro. En la pared que daba al frente a la mesa de Winand, Edwards vio una fotografía ampliada, la de Rourke el día de la inauguración de la casa Andrade, Rourke junto al parapeto del río mirando hacia arriba. Tuggy se dirigió a Winand. Se contemplaron. Winand le indicó una silla y Tuggy se sentó. Winand empezó a hablar sonriente. Nunca pensé que podía estar de acuerdo con algunas de sus teorías sociales, señor Tuggy, pero me encuentro forzado a hacerlo. Usted siempre ha denunciado la hipocresía de las clases superiores y ha predicado la virtud de las masas. Y ahora yo que añoro las ventajas de que gozaba en mi estado de proletario. Cuando estaba en Erskichan, yo habría empezado esta entrevista diciendo, escuche, piojo. Pero desde el momento que soy capitalista, no puedo proceder así. Tuggy esperaba y parecía curioso. Empezaré por decirle, escuche, señor Tuggy. No sé qué es lo que le pone nervioso. No me preocupa analizar sus motivos. Mi estómago no necesita estudiantes de medicina. De manera que no haré preguntas ni quiero escuchar explicaciones. Le diré, solamente, que desde hoy en adelante no deberá mencionar más un nombre en su columna. Y señaló la fotografía. Podría encargarle la publicidad a usted mismo, y eso me causaría placer, pero prefiero prohibirle el tema en absoluto. Ni una palabra, señor Tuggy. Nunca más. No mencione ahora su contrato o alguna cláusula especial del mismo.
No sería aconsejable. Siga escribiendo su columna, pero recuerde su título y dedíquela a temas proporcionados al mismo. Conserve su pequeñez, señor Tuji. Muy pequeña. Sí, señor Buinand, contestó Tuji fácilmente. No tengo que escribir del señor Rourke más. ¿Eso es todo? Sí, señor Buinand. Tuji se puso en pie,